Liz. Buenas, ahí la acepto a Maga. Genia, tira. Ahí no dijimos nada, ya empiezan con los halagos. Hola, Hola, Maga. ¿Cómo andás? ¿cómo va? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Sí, sí. ¿Todo bien? Así Bueno, que, qué lindo bárbaro. que hayamos podido coordinar para hacer este vivo. Sí, estoy re contenta. Acá ya se van sumando, bueno, estamos bastante ya. Ujú. Mucha Sí, la verdad. puntualidad. Bueno, ¿querés, no sé, querés presentarte? ¿Querés que arranquemos? Ok, bueno, me presento entonces y Dale. ahí damos marcha. Yo me llamo Magalia Nielo, soy fotógrafa de la ciudad de Bahía Blanca, estudio ciencias de la educación, mi principal ocupación es dar clases de fotografía, así personalizadas, y bueno, principalmente me dedico mucho a hablar y a hacer contenido sobre trastorno bipolar, que yo tengo ese diagnóstico ya hace un par de años y por lo mucho que falta hablar y conocer sobre el tema, como que me movilizó para empezar a mover sobre el asunto. Y soy grisexual, y entonces también, más o menos por lo mismo, por justamente la gran confusión que hay en general, de que es confusión de conceptos o discriminación o un montón de cosas, eso me motivó también a hablar así abiertamente de la sexualidad. Y bueno, esperemos que este video sirva para aclarar algunas cosas. Sí, porque algo que veníamos hablando recién con Maga, les contamos, es la cantidad de, por ahí, de dudas, de prejuicios y de preguntas que surgen, muchas veces por desconocimiento o muchas veces por curiosidad, pero que también muchas veces se preguntan desde, bueno, preguntas que a veces son como un poco invasivas o Más desde un eh, morbo pareciera. totalmente, claro. Es Sí, como, ay, ¿qué es eso de la sexualidad? Y te bombardeo con un millón de preguntas como súper personales y súper invasivas. Pero bueno, igual fueron claro. surgiendo algunas preguntas que hace poquito, hace unas horas, abrí la cajita de preguntas y me parece que surgieron cosas como bastante piolas, que van muy en línea de lo que veníamos hablando de Sí, poder no, tal cual. como Sí, charlar un sí, yo poco. igual siempre marco eso, lo de que el respeto es súper importante, por más de que una persona no pueda entender lo que le estás explicando, no pueda empatizar o lo vea, no lo entienda, eso no significa que no exista, eso no significa que está mal. Y además esta cuestión, bueno, lo que mencionabas recién, de que es re común ponerle que, no sé, te juntás con un grupo de gente y salen charlas y hablas de sexualidad, de las orientaciones, y no está bien de que alguien cuando dice soy, si se anima primero, porque todavía no, es difícil decirlo tal vez en esas situaciones, dice soy asexual, ocurre esto, de que de repente alguien tal vez ni te conoce y te dice, ah, che, pero vos te masturbás. Claro. Y es como, a otra persona le harían esa pregunta así. Pasa eso, ¿viste? Entonces siempre es re importante, siempre me gusta cuando empiezo a hablar dejar ese mensaje de toda pregunta, todo siempre desde un lugar de respeto y no de querer venir a tipo señalar, no, vos estás equivocada o lo que fuera. Este, Sí, o a pretender que tengas que explicar absolutamente todo también, ¿no? Como esta cuestión también. de entonces soy maestra, pedagoga y te tengo que explicar como nada. También, no sé, me Acá parece que está lo, bueno. Dale, acá lo dale. podemos citar a Lucas Fauno con Claro, la frase que decíamos, no respondo lo googleable, es mortal. tal cual, tal cual. Bueno, vos hablabas un poco en las historias, en las destacadas que tenés sobre asexualidad, como empezando por diferenciar algo que muchas veces se confunde un montón, que es el deseo sexual de la atracción sexual, ¿no? Y después, como un segundo paso también, de lo que es conducta sexual, que son como tres cosas completamente distintas y que por ahí muchas veces genera confusión, digo, por lo menos yo veo que genera confusión a nivel general, muchas veces también dentro del ámbito psi, o sea, de terapeutas, de Sí. psicólogos y demás, está muy confundido. Eh, y también creo que lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que puede ser lo que a muchas personas por ahí les haga ruido, les haga confusión para poder entender lo que les pasa. ¿Querés como, no sé, Dale. contarnos un poco de cómo lo veníamos charlando y conceptualizando? Sí.
No, a mí justamente deseo sexual y atracción sexual es como que hay una confusión gigante. Deseo sexual yo diría que se define como esas ganas de sentir placer sexual. ¿Y en qué lo separa justamente de la atracción? Que la atracción sería más quién te puede generar esas ganas o hacia quién van dirigidas. El deseo sexual es algo que una persona puede satisfacerlo sin necesitar a otra. Ahí entra justamente masturbación, juguetes o lo que fuera. La atracción, en cambio, es eso. El hecho, esa frase de ver a alguien y decir, uy, me quiero coger a esa persona, esa típica frase, bueno, eso iría por el lado de la atracción y justamente las personas se sienten atraídas hacia algún género particular y eso es lo que define la orientación. En el caso de las personas asexuales, esa atracción no existe o existen pero en muy poca cantidad también. Nula o en poca cantidad. Claro, Y y en después ese sentido, conductas, bueno, sí, dale, dale. que uno decida actuar o no, pero esto ya es una decisión consciente sobre ese deseo sexual o incluso sin tenerlo, etcétera. Sí, porque gira mucho también esta idea que, bueno, que la comentaban en historias, ¿no? Como poder desterrar un poco la idea también de, por un lado, de que hay una sola forma de vivir la asexualidad, o sea, entendamos que esto, que es un espectro, ¿no? Como que no es blanco-negro. Y segundo, esta idea que está a veces como que se asocia inmediatamente de que, bueno, una persona asexual odia el sexo o le genera como rechazo, que puede ser a algunas personas que sí, digamos, que les pueda generar Sí, rechazo, sí. pero no es, Bueno, está no lo que tiene, se dice, claro, está lo que se dice más como que la actitud, por así decirlo, respecto al sexo, que hay uh-huh. personas que se llaman que son tipo sexo repelidas, que son aquellas personas que no quieren saber nada con el sexo, les repugna, y la cuestión es que lo importante es que no es un problema, a ver, ¿qué problema hay que alguien no quiera saber nada con el sexo? Eso por un lado, después están las personas que son sexo indiferentes, que yo me incluyo más que nada ahí, que es como que el sexo la verdad nos da igual, es como lo vemos como cualquier otra actividad, como hacer ejercicio, como mirar una peli, incluso muchas veces voy a preferir mirar una peli antes que coger, pero es como que es lo mismo, es algo más, ¿no? No lo vemos como una cuestión de, uy, conexión y no sé qué, ese estatus casi mágico que a veces se le da. Y por otro lado están las personas que serían sexopositivas, que son aquellas que el sexo sí les llama la atención o sí lo buscan, porque hay mil motivos por los cuales tener sexo. No es únicamente porque alguien te atraiga sexualmente, puede ser por cómo se siente, puede ser por la intimidad que se puede generar con una persona, porque eso ocurre, puede ser por eso, por lo que viene antes y después del sexo en sí, mil motivos como personas hay en el mundo. Pero justamente no es la cantidad de sexo o la cantidad de deseo sexual que tengas lo que define la orientación. Es como lo que te decía de que, por ejemplo, alguien que es homosexual no lo define qué cantidad de sexo quiere. Lo define quién es, el quién es. Esa es la palabra clave, quiénes le Sí, generan. sí, y algo que también como que venía, que bueno, que resuena con el vivo que hicimos la otra vez con Bruno, de que Mm, justamente tenemos este concepto de orientación sexual, eh, porque hay como una jerarquía muy grande de la sexualidad, digamos, de cómo define nuestras vidas la sexualidad. Entonces quizás definirte como bisexual, como lesbiana, como pansexual, etcétera, no pasa únicamente o no necesariamente pasa únicamente por quienes te generan atracción sexual. Y ahí también está bueno como diferenciar, por un lado, o sea, por un lado, poder entender que muchas veces la identidad y las categorías que nos construimos para mencionarnos tienen que ver con posicionamientos políticos, con otras formas de construir redes afectivas, con otras maneras de entender las relaciones, el mundo, etcétera. Pero también, por otro lado, diferenciar al mismo tiempo la orientación sexual de la orientación romántica, o sea, algo que veníamos con muchas ganas de hablar con Maga era de, bueno, el modelo, por ejemplo, de atracciones divididas, ¿no? De que alguien te puede atraer mucho, pero no necesariamente esa atracción tiene que ser algo sexual. Y es algo que nos pasa o que nos puede pasar a todas las personas. Lo que pasa es que tenemos como muy sexualizado todo, básicamente. eso, Tenemos y no como... solo Sí. eso, sino el tema de que, ¿qué es lo que pasa? A las personas asexuales, siendo de que no hay ningún tipo de representación en lo cultural
o eso de lo que vivimos, claro, vos creces tal vez sintiéndote de una forma, o en la adolescencia lo pensás, o en el momento de la vida que fuera, y no encontrás de dónde agarrarte, entonces, claro, uno tiende siempre a pensar, entonces tengo un problema. ¿Y cuál es la cuestión? Cuando de las otras orientaciones sí hay representación, es mucho más fácil de que digan, bueno, soy así, funciona así, listo, chau. En cambio, las personas asexuales, en general, tuvimos que hacer un trabajo introspectivo tan grande para nosotras mismos podernos explicar qué sentíamos, qué... Por eso yo siempre defiendo, porque muchas veces se dice esto de, no, ¿para qué tantas etiquetas? En un principio es porque, para entenderte vos, porque si vos, con el nombre, ¿no? En este caso, asexual, asexualidad del término, viene todo un conjunto de información, viene una comunidad atrás también, y de repente toma otro sentido. Y respecto a esto que decías de los tipos de atracción o niveles de atracción, muchas veces las personas que son alosexuales serían que sí sienten atracción sexual, tal vez como engloban en general todo en la sexual, tipo alguien te parece atractivo, atractiva y, bueno, quiero coger. Hay veces que como que está esa idea, ¿no? Y es como, no, existe por un lado lo que es la atracción estética, que es cuando una persona te atrae estéticamente, es como, yo lo describo como cuando ves un cuadro que te gusta un montón, ese tipo de placer es. Claro. Después también está la atracción sensual o sensorial, que sería esta en la cual vos con esa persona querés tal vez tener contacto, caricias, abrazos, besos incluso, que esto a veces desde la psicología he discutido un poco de, no, pero los besos son sexuales. No necesariamente, sí. ¿Por qué toda la sexualidad en todo? O sea, entiendo desde qué corrientes viene ese concepto, ¿no? Pero eso por un lado, después, bueno, la atracción sexual, que sería la de sentirte atraído y querer tener contacto sexual con esa persona, o, bueno, después podemos meter la atracción romántica, cuando con alguien quisieras tener. Allá ahí, bueno, nos metemos en romance y definiciones también más, se complejiza un montón, o atracción platónica, que es cuando vos con una persona quisieras tener una relación más del estilo de amistad, bueno, también entramos en las clasificaciones de las relaciones. Claro, pero... sí. Sí, por eso, digamos, como que son conceptos y son categorías que creo que orientan un montón, porque nos ponen muchas veces, no sé, a mí me pasa también, o sea, yo es como que siento a veces de manera muy distintas esas atracciones y veo como muchas veces en mis vínculos y lo veo también en un montón de problemáticas que por ahí la gente trae de que se tiende a sexualizar, entonces capaz es como tener estas categorías de decir, bueno, es diferente, o sea, yo puedo, no sé, requerer estar, no sé, meta abrazo y besos con alguien, pero eso no tiene nada que ver con una atracción sexual. Digo, como poder identificar estos conceptos que al mismo tiempo tienen sus límites, como decís vos, y se complejizan, y también habría como que, bueno, no sé, como... Que ese es el camino de cada persona, a ver hasta qué nivel le querés poner un nombre o lo que fuera. Hay otro término, no lo voy a traer ahora a colación, eso lo dejamos para otro, pero por ejemplo hay otro término que describe cómo uno puede vivir las fantasías sexuales. Existe un nombre para eso, para vivirlas de gente que las vive de otra forma de la norma, entre comillas, y después elige cada persona si le sirve, no le sirve. O sea, lo importante para mí es que lo de ponerle nombre te sirve para eso, para primero entenderte vos, porque no entenderte es horrible, se siente muy mal, al menos no sé, para mí se sentía en su momento, era una confusión constante, era tal vez estar en una situación sexual y tener la cabeza en otro lado porque no entendía lo que estaba sintiendo o sobreanalizar después las cosas. Eso por un lado, y después para también explicarte hacia las otras personas, porque tal vez te ocurre esto, de que estás en una relación en la cual del otro lado esperan algo, pero vos ya sabés de que funcionas de tal manera, entonces le podés comunicar a la persona, che, mira, a mí esto no... Es por eso de que a veces se habla con el tema de la sexualidad de, por ejemplo, las relaciones abiertas. Esta posibilidad de decir, porque dicen, pero una persona sexual puede estar con una alosexual. Yo creo que es totalmente posible, porque o se llegan a acuerdos de decir, bueno, a ver, si yo soy asexual pero el sexo no me molesta, bueno, podemos tener tal cantidad, tal vez no la que la otra quisiera, pero se llega a un consenso. O el tema de abrir la relación también puede ser, bueno, yo lo sexual no te lo doy, pero lo puedes buscar en otro lado. Eso también puede darse. Sí, la base en realidad, a veces se hacen este tipo de preguntas como presuponiendo que habría ya per se un problema entre relacionarse, entre una persona asexual y una alosexual, cuando en realidad los problemas van a tener que ver con ese tipo de vínculo, digamos, con lo que pase en esa relación y con
me parece que lo clave es ejercitar la comunicación, digamos, no hay una persona igual a otra, sea asexual o alosexual. Entonces, como que yo me encuentro muchas veces con esta pregunta, ¿no? Que circula en, bueno, ¿se puede, ¿se puede tener un vínculo entre una persona alosexual y una persona asexual? Es como, per se, esa pregunta no se puede responder, porque no hay un manual y no hay una, como dije, una persona que se sienta y que viva lo mismo que la otra. Entonces, me parece que también tiene que ver con esta idea del vínculo de pareja como algo también jerárquico y como algo que sin sexo es como muy difícil de pensar. Creo que hoy por hoy tenemos, o medianamente estamos de acuerdo en que no necesitas amar a alguien, amar románticamente a alguien o estar enamorada de alguien para tener sexo, pero la idea inversa parece todavía como, Es como que ¿cómo vas no, a sí, estar? no, Claro. ¿Cómo tal puedes cual. tener pareja Ahora, si no hay sexo? O claro, ay, cómo... ahora vuelvo a eso, nomás quiero responder una rapidita que hicieron acá, que es re típica. ¿Sigo siendo asexual si solamente siento placer cuando me masturbo? Sí, porque la sexualidad tiene que ver con la atracción, no con el deseo sexual, no con el tema de... A ver, el deseo sexual tiene también un componente más hormonal incluso. Por ejemplo, no sé, al menos a mí me dan más ganas de ciertas cosas en ciertos momentos del ciclo menstrual. Eso suele, y eso le pasa a la gente en general, seas asexual o no. Así que sí, no, Claro, masturbarse y ser asexual no tiene nada que ver. Pero bueno, volviendo a esto que decís, sí, me acuerdo de que me hayan dicho, de que no sé, uno, vos y en tu pareja no estás teniendo relaciones, entonces sos solo amigos. Además esa cuestión, claro, ¿no? De decir, bueno, la amistad es menor que la pareja. Que bueno, eso lo hablaban en el vivo con Bruno. Este, o después, o esta cuestión, esta es la más difícil a veces de explicar, de que una persona te puede fascinar, te puede encantar, la podés querer amar un montón, pero a veces del otro lado, si vos expresás de que no, atracción sexual no siento, por más que estés teniendo relaciones sexuales, ya te dicen, no, pero entonces no me querés. no me querés, claro. O no es tan importante, ¿no? Porque a veces quizás no te dicen no me querés, pero se juega internamente esto de, ay, bueno, no le gusto tanto, o no es especial, ¿viste? Como que el sexo termina como definiendo muchas veces eh, cierta como, no sé, cosa más mágica, ¿viste? Parece que pasa en un vínculo y como que si no existe eso en un vínculo romántico, eh, hay algo que falla. Y en este sentido me parece que también es como, eh, desde muchos lugares de la psicología más hegemónica, ¿no? Se reproduce esto. Digo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con terapia de pareja o con terapeutas vinculares y demás, que construyen como problemática la ausencia de cierta frecuencia sexual, a veces desde lugares y desde maneras muy sutiles, y que entonces la solución tiene que ver con trabajar eso, o también porque hay un preconcepto de que la intimidad que construís con un vínculo romántico es una intimidad sexual, o sea, creo que tenemos como súper sexualizada la intimidad y vos podés tener, o sea, podés tener un vínculo súper íntimo con alguien y no necesariamente un vínculo de pareja, digo, porque puede ser una intimidad muy grande con una amiga o con cualquier vínculo. Y no tendemos a valorizar esas intimidades, digo, a nivel social, ¿no? Como que está Y no súper solo eso, sino que sexualizada. también, claro, desde a veces la psicología, yo he escuchado, a mí me ha pasado de formas sutiles, pero lo he escuchado de que tal vez una persona que es asexual haya ido a terapia y haya mencionado, sí, soy asexual, pero iba a trabajar un tema nada que ver y que el terapeuta agarre y diga, no, no, tenemos que trabajar eso. Y es como, pero Vengo ¿por por qué siempre se ansiedad, le ¿no? da Claro. por eso, viste, es como que, o a veces la reticencia de algunos profesionales a aprender, porque claro, tal vez desde lo que estudian de psicología les metieron que el sexo es tan, Define algo todo, tan claro. culmin en la vida, que claro, de repente alguien le viene con esto y esta cuestión tal vez del profesional mismo no ponerse por su cuenta, de que tal vez la misma persona que va a consultar les tenga que educar. Ujú. Eso es como medio también, güey, che. Sí, y además también digo, como que hay ciertas diferenciaciones que se hacen desde, por ejemplo, la sexología, que en algún punto a mí me parecen como muy problemáticas. Esto de diferenciar, bueno, el trastorno de deseo sexual hipoactivo, ¿no? O un montón de otras categorías que existen como para mencionar y para supuestamente diferenciar cuándo, bueno, a la persona que consulta le genera un problema y cuándo no. Y como vos decías, a ver,
estar en una sociedad que es alonormada, o sea, que presupone que todo el mundo siente atracción sexual y además con cierta frecuencia y con cierta intensidad, cuando tus vivencias escapan a eso, claramente que va a haber muy probablemente un sufrimiento, por no entender qué te pasa, por autopatologizarte, porque te patologiza el discurso En general médico y viene de la afuera, sociedad. Totalmente, y que viene totalmente. mucho Entonces, de afuera, porque tal vez si uno mismo lo piensa, che, bueno, a ver, a mí no tener tantas ganas de tener sexo me molesta o no, y tal vez uno mismo lo piensa y no, y resulta venir de claro, afuera, de que porque tu pareja, o porque la sociedad, o porque les amigues, o lo que fuera. Y entonces eso también está bueno de pensarlo tal vez en el ámbito del consultorio. Che, ¿posta te jode o no te jode? Si te jode un montón, pero a vos, bueno, ahí podemos ver. claro, Conversar más, tal vez, en cada porque caso. si no, claro, pues si te quedás con el, bueno, si te jode es algo tratable, bueno, pero a ver, te jode también porque, no, a ver, me jode y no es que vamos a arreglar esto, vamos a solucionar esto. Hay un sufrimiento que tiene que ver con ser parte de una minoría. Entonces, digo, como que en ese sentido, me parece que son como diferenciaciones muy ficticias que se arman desde la sexología y desde la psicología, que en algún punto vienen a diferenciar, bueno, qué es tratable y qué no es tratable, porque es como medio, a veces me parece que es como medio utópico pretender que, bueno, si no te hace problema, no hay drama. Y muchas veces te va a hacer problema, pero no porque hay algo mal en tu orientación sexual o en tus vivencias, sino que te va a hacer problema porque esto, hay toda una sociedad que te dice o que no menciona lo que te pasa, porque como vos decías, no hay representación, o porque directamente la patologiza o la infantiliza y demás. Entonces, claramente que va a haber un sufrimiento, pero no es bueno, vengo a que me corrijas, a que me Sí, hagas menos no, y es que desviade. además se dan cosas que son turbias, porque por ejemplo, como que alguien te diga, no, vos no sabés porque no, si no tuviste sexo, no sabés, no Mm, podés saber si te gusta o no. Es como, no estamos hablando de, no sé, probar brócoli, que también, si alguien no quisiera probar brócoli, ¿qué problema habría? Pero me parece como re fuerte cuando juegan con eso. A ver, las personas que son hetero no precisan tener sexo para saber que les atraen personas ya acá me hago el lío, personas de género opuesto. Eh, no es necesario el probar. Bueno, entra esto de la conducta también, ¿no? De que a veces dicen, ay, pero ¿cómo puede ser que haya sexuales que tienen sexo? Es porque atracción y conducta, hay veces que juegan de la mano, pero no sí o sí. claro. Sí, pasa también con otras identidades, digo, ¿no? Que te digan como, bueno, ¿cómo sabes que sos bisexual si no estuviste con, o cómo sabes o sea, de nuevo, ¿por qué necesitas tener, porque además esto, de nuevo como que se sexualiza, ¿no? O sea, necesitas tener sexo con la persona que es de otro género o lo que sea que, digamos, que estemos hablando. O sea, yo sí me defino como bisexual, o sea, ¿por qué tengo que ir a coger para darme cuenta que soy, ¿no? Claro, encima Como, para que te hay des algo que cuenta es, vos. Y en realidad lo claro, que quieren es saber de afuera. claro, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con la vivencia, con la propia percepción. Muchas veces también se generan como estas preguntas que te llegan de, che, soy asexual, soy lesbiana, soy... Y en algún punto es como, yo no te puedo decir, digo, nadie te puede decir a vos que sos. Entiendo que muchas veces estas preguntas vienen en torno a poder como, a ver, como ponerle nombre a algo de lo que te pasa. Y por eso lo que hablábamos, ¿no? De que a veces vos me decías como dentro de las personas asexuales, quizás muchas veces llegar a nombrarse como asexual es difícil por esta confusión que existe entre deseo sexual, atracción sexual y demás. Pero digo, es un proceso interno también poder encontrar, bueno, qué categorías te sirven a vos para mencionarte, para nombrarte, para lo que te pasa. O sea, no hay un manual de qué es ser asexual, como no hay un manual de qué es ser pansexual, bisexual, lesbiana, puto, etcétera. Digamos, no hay una sola manera de serlo tampoco. Tal cual, tal cual. Bueno, acá entra también toda la parte del espectro asexual. Porque, bueno, ya definimos ser asexual es no sentir atracción sexual hacia otras personas o sentir en una dosis muy nula, digámosle. Después está lo que sería la grisexualidad, que son aquellas personas que sí sienten o han sentido atracción sexual, pero en situaciones muy puntuales o en muy pocos momentos de su vida como para considerarse a los sexuales. Yo por eso yo me considero gris,
En general, a veces digo asexual solo porque es más sencillo para no tener que andar dando cátedra en una situación que no lo amerite. Pero yo me considero grisexual porque alguna vez en mi vida, pero las puedo contar con los dedos de una mano, pude haber sentido atracción sexual. Es más, ni siquiera estoy segura de que haya sido atracción sexual. Entonces me ubico ahí. Después tenés la demisexualidad, que son aquellas personas que sí sienten atracción sexual, pero recién cuando ya formaron un vínculo muy fuerte con alguien. Que hay veces que hay gente que dice, pero eso somos todas las personas que tenemos criterio con quién nos acostamos. No, no es eso, no es tener criterio. Es sentir atracción sexual, pero recién después de que se formó un vínculo. Claro, Una acá persona había demisexual no una, va a ver a alguien atractivo en el boliche y decir, uy, me voy con esta persona. Probablemente no. O puede que sí, sí, pero por otros motivos. claro, acá lo que estás diciendo me resonaba con una de las preguntas que habían surgido en la cajita de preguntas de las historias, Mm. que decía alguien, como hace mucho que no tengo sexo y la verdad es que no me dan ganas, y en todo caso la persona me tiene que volar mucho la cabeza. Es que soy muy exigente, era la pregunta, ¿no? Como también esto, ¿no? Como querer, como que estas cuestiones te llevan a preguntarte si hay algo mal en vos, si no estarás siendo muy exigente, y quizás no, quizás te pasa eso, digamos, solamente sentís atracción sexual en algunos casos, y si la persona, si podés como, bueno, lo que definía como que me vuela la cabeza, que habría que ver para cada uno también qué es que te vuele la cabeza, pero bueno, También, quizás es totalmente. esto, es establecer un vínculo súper fuerte, en algunos casos puede ser establecer un vínculo romántico, en algunos casos podrá ser como construir mucha intimidad con alguien, eh, pero de No, nuevo no, es tal como cual. que generalmente al no ser, al no ser tan visibles estas categorías, yo creo que dentro del colectivo LGBT está como la asexualidad es como de las identidades más invisibilizadas. Entonces lleva a esto, a decir qué onda que en mis vivencias no encajan con lo que se supone No, y hay debería veces que sentir. el argumento que se usa es el de, ustedes no los oprimen lo suficiente. Ese argumento lo hemos escuchado más de una vez. Y es como que, primero, no es una competencia de opresión, primero. Y después, hay una opresión, tal vez no es tan visible, pero que hay, porque lo hay sobre todo en la intimidad, en esta cuestión de tal vez una persona sexual que es sexo repelida y que no quiere tener sexo y tal vez la pareja la termina coercionando para tenerlo. Eso ya roza la violación correctiva, si es que no hay violación ya de por sí. O el tema de que te infantilicen, que te digan, ay, no, no sabes lo que querés, ay, pobrecita, esta cuestión del pobrecita, qué sé yo, o O ya te va a pasar, ¿no? Como ya te vas a enamorar de alguien, o ya te va a bueno, pasar esta algo cuestión, ¿no? De que especial. si te enamorás, viene lo sexual también, siempre Claro. unido. Y vos decís, o que te digan, hay frases que una vez fui recolectando, que acá las tengo, y algunas que te dicen, a veces te dicen, ay, qué vida triste sin sexo, o que no te guste tanto, y es como, sí, claro, no, nosotros estamos re Claro, qué bien, triste que no puedas pensar que es triste, o sea, que no es triste la vida sin lo que estás sexo. diciendo. Por eso, ¿viste? Entonces, o incluso preguntas, por ejemplo, cómo se juega con esta cuestión del trauma, ¿no? Pero sos así porque tenés un trauma. Imagínate, no sé, a una lesbiana que le digas, vos sos así porque tenés un trauma. Claro. ¿Qué no? No va por ese lado. Las orientaciones sexuales no se generan por un trauma. Y eso también es algo que lo dicen gratuitamente, ¿eh? A veces preguntándolo de formas jodidas, y no va por ese lado. Sí, capaz no te dicen un trauma, pero también está esta cuestión de que, bueno, quizás tuviste malas experiencias, entonces quedaste como, no sé, como repelide ante, no sé, la idea de tener sexo con alguien. Y no, claramente, me parece que eso lo escucho un montón en el ámbito psi, digamos, y es tremendo, porque creo que hoy en día, si bien siguen existiendo los dinosaurios en todas las disciplinas y demás, y se sigue diciendo lo mismo de la homosexualidad, por ejemplo, o sea, se siguen reproduciendo discursos que tienen que ver con que algo falló, viste, en tu infancia o en donde sea, que te hizo homosexual. Hoy en día, dentro de todo, creo que está mucho más combatido ese discurso. Sin embargo, con la asexualidad eh, pasa un montón esto de asociarlo a algo traumático o asociarlo a algo que no sea una mala experiencia o algo que ya se va a solucionar, como si fuera un problema. Digamos, como que De nuevo, esto, ¿viste? Que te lo machacan, el problema, el problema.
Y es tremendo. A mí me ha pasado, fíjate, de, por ejemplo, antes de yo saber que era sexual, siempre, como que siempre me pasaba que fui a una sexóloga por un par de años y me daba ejercicios para hacer y cosas para pensar y demás. Y me ha pasado de tal vez meterme en alguna situación sexual esperando encontrar eso, que no sabía qué era, pero algo. Y claro, me pasaba que siempre estaba en una situación así, la mayor parte de las veces sentía como una falta. Como que había algo que no estaba. Digo, estoy con este chico que me encanta, me parece hermoso, pero falta algo. Y entonces me ocurrió esto de, claro, me trajo un montón de malestar. Y llegó un punto en que, por ejemplo, la primera vez que fui a un psiquiatra, no sé cómo terminó entrando en lo sexual, porque siempre por algún motivo lo terminan llamando al tema, y me mandó a hacerme estudios hormonales. Y fue como, es más, fíjate lo que me pasó. En ese momento me acuerdo que me puso contenta el hecho de que me mandara a hacerme estudios hormonales. O sea, yo no me daba cuenta que me estaba patologizando. Porque Claro, para mí era, tengo un problema y puede estar ahí. ¿Qué es claro, lo que pasa? Después las hormonas dieron bárbaro. Entonces, de repente, de nuevo, esta sensación abrumadora de, pero che, ¿qué me pasa? Y así, eventualmente, una vez también otro psiquiatra me quiso mandar, usando la palabra urgente, a un sexólogo en Buenos Aires. Esa también me pasó. Y fue recién cuando encontré lo de la sexualidad, que ahí me fueron cayendo todas las fichas. Y después lo fui puliendo con el tiempo, el mismo entendimiento. claro. Porque me ocurrió esto de que esta idea de que asexual es que no te gusta el sexo, que esperemos que se empiece a desarmar, porque no es esa la definición, cuando recién encontré la etiqueta, yo la interpreté así. Y fue Claro. como, bueno, me cierra por lo que yo estaba viviendo en ese momento. Es como, bueno, sí, me cierra. Pero después, claro, empecé a aprender esto que te decía, de los niveles de atracción, que las cosas tenían nombre, y ahí fue entendiendo, pará, no, a mí, es más, siempre digo que a algunas personas le parece irónico justamente, es que yo recién cuando entendí cómo funcionaba, cómo yo era grisexual, pude empezar a disfrutar del sexo a veces. Claro. Pero fue porque, claro, yo ya no tenía en la cabeza ese pensamiento de falta algo, yo ya sabía que la Y todas atracción las sexual no estaba, presiones que, claro, entonces me podía, claro, me podía concentrar en decir, bueno, a ver, ¿qué cosas me generan una reacción en el cuerpo? Por ejemplo. Y ahí empecé a encontrar, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Y para mí hay la importancia también del comunicarlo, que esto en lo sexual en general, ya saliéndonos de la sexualidad en particular, me parece que es re importante el poder hablar con alguien. Che, mira, a mí esto me cabe, esto no me gusta. El tener apertura, que no te dé vergüenza decirlo. Eso me ha pasado mucho con el tema de cuando empecé con lo de las relaciones abiertas, que de repente te topás con mucha gente que no les gusta hablar o les da vergüenza, y es como, para mí al menos hay que poderlo comunicar de la forma más abiertamente posible para después no estar en el momento y que sea una cagada. claro. Acá justo decían, ay, se me perdió el comentario, pero bueno, era alguien que decía que está en pareja hace muchos años, que dice, amo a mi mujer, pero siento deseo, siento atracción, bueno, no me acuerdo cómo lo decía textualmente, pero que no tenía ganas de tener sexo y era muy frustrante, o que lo sentía esporádicamente y que era muy frustrante en el vínculo. Y creo que de nuevo, que tiene que ver con esto que hablábamos de la imposibilidad de pensarse en vínculos románticos, digo, una imposibilidad social, ¿no? No lo digo a nivel individual, digo, como cierta imposibilidad de crear como otras formas de vincularnos también que no prioricen el sexo, y que entiendan que hay otras formas de construir intimidad con las personas. Acá alguien también preguntaba, como, no estoy entendiendo, pero ¿alguien te puede parecer atractive? Y de nuevo, sí, a ver, porque las atracciones son múltiples. Alguien te puede atraer un montón intelectualmente, te puede atraer un montón sensualmente, y no necesariamente tenés que sentir atracción sexual por alguien. Como así también puede ser que sientas atracción sexual por las personas, pero por algunas, por otras no. O sea, creo que lo copado, digamos, del modelo de atracciones divididas es que nos permite pensar que estas cosas pueden conjugarse, como pueden circular por canales distintos o pueden no estar estas atracciones. Digamos, como que también tenemos esta idea de que en una sola persona, además, tenemos que condensar todas las atracciones. Y obviamente que la atracción sexual y la atracción romántica van a ser las privilegiadas, las más valorizadas, las que hacen especial a ese vínculo, por sobre Claro. otros.
No, no, sí, no, y además eso, bueno, lo que decís, por ejemplo, hay personas a las que le has pasado y tal vez no sentir atracción estética por alguien que no le resulte, así que decís, ah, qué linda persona, pero aún así sintieron atracción sexual hacia esa Claro, persona. O sea, sí. vos tenés todas las maneras de combinar lo que hay en el mundo por la cantidad de personas que hay en el mundo. Y está bueno pensarlo y ser consciente de eso, para justamente para no terminar sexualizando los vínculos, porque a veces tal vez una persona que dice, ah, pero me parece atractiva la persona y de repente esa cuestión de sentir, ah, tiene que terminar en lo sexual. No, o puede terminar en lo sexual, pero por una elección, más de otros, por muchos otros motivos. Claro, sí, y también esto que decís me resuena con otra de las que me anoté acá de que habían comentado en historias, que alguien decía, yo siento atracción sexual por muchas personas, pero eso no me hace que automáticamente me den ganas de coger. Y ahí está bueno también porque diferenciamos lo que es la atracción sexual, que puede existir, vos podés ser una persona alosexual, o sea, que sentís atracción sexual con cierta frecuencia, con cierta intensidad y demás, y que no necesariamente eso se traduzca en una conducta sexual de querer tener relaciones sexuales con alguien. Es como, hay como millones de matices en el medio, no es todo sexo, y no es que a alguien te Pasa que gustó y... sí, no, Sí, tal cual. Yo siento de que a veces a la gente le sigue costando mucho, como vivimos en algo tan binario, el entender eso, el entender que hay matices. Una vez alguien me dijo, che, pero ¿por qué cuando vos hablas de sexualidad nunca das una definición bien tajante? Y es como, porque no se puede, porque es un abanico de vivencias. Es más, estoy bastante convencida de que, por ejemplo, si no sé, las personas heterosexuales se pusieran realmente, porque el tema es que no tienen la necesidad por la sociedad en la que vivimos, pero si se pusieran a pensar en detalle lo que sienten, seguramente también habría ahí todo un espectro de esto, de decir, ay, yo sí, me atrae más atracción estética por este, más esto, aquello, pero está todo justamente tan puesto de que es blanco-negro, que de repente la sexualidad es súper difícil de entender por esto, porque es un espectro y no podemos separarla de ser un espectro. sí, totalmente. Yo creo que también cuando me parece que la riqueza de poder compartir experiencias y vivencias, eh, digamos, la otra vez creo que lo decía en el vivo con Bruno, que a veces es muy difícil encontrar material piola, que no sea patologizante sobre asexualidad y que además esté en español. Eh, pero bueno, que cuando lo encontrás por ahí algunas cosas y también encontrás no solo material, esto es lo importante, no solo material académico o material teorizado, digamos, sino encontrar vivencias, experiencias, relatos en primera persona, te sirven para problematizar un montón de cosas, incluso siendo una persona alosexual, digamos. Porque, por ejemplo, no sé, yo soy una persona alosexual, sin embargo hay un montón de estos matices que se juegan y que también encontrarle palabra me sirvió para aliviar un montón de cuestiones de sentir como, che, esto no encaja acá, ¿qué onda? ¿Qué problema tengo? ¿No? Entonces me parece que la riqueza también de poder trabajar estas cuestiones es que nada, yo lo decía como, no por tirar chivo, pero me parecía que estaba bueno que todas las personas que les interesara pudieran participar del vivo, porque no es solamente si sos asexual tenés que pensar estas cosas. Ah, no, no, la idea es que sea algo más allá de conocimiento general, para que justamente cuando una persona dice, ah, sí, yo soy asexual, no tenga que ser el centro de la conversación Tal el cual. indagar de una forma invasiva en eso, de que ya se sepa y bueno, después cada uno entra en los pormenores hasta el punto que quiere. Este, uno, a ver, lo que va, al fin y al cabo todo esto es algo que una persona vive en su cabeza y no tenés la obligación de explicárselo a nadie a menos que vos quieras. O tampoco tenés responsabilidad sobre qué piensa la otra persona, porque por ejemplo, no sé, a mí me han dicho una vez de que porque en el boliche me vieron muy suelta, no era sexual. Y es como, yo no me voy a poner a explicarle a alguien del boliche, che, mira, yo sé que yo siento atracción estética un montón y como mucho me gusta chapar gente. Pero mi atracción llega hasta ahí. Y entonces yo con eso soy proactiva. Yo voy, me gusta alguien, encaro. La cuestión está en que ahí es cuando entra la confusión, pero si después te terminas yendo con esa persona a tener sexo, y es como, yo sentí las ganas hasta llegar a los besos. Después lo otro, en mi caso, es una decisión consciente, no es que siento atracción sexual. Ya después decido y en base a otros factores. Wiche vive lejos, voy a tardar mucho en Claro, volver a casa. Que tengo mucho sueño. hay Va por muchos otro factores, lado. claro. Claro, no va por Claro, la atracción sexual en ese caso. claro. Y el tema es claro, si alguien me ve de afuera, es más, me han dicho que no era sexual por tener tatuajes.
Bueno, o La sea, gente sí, flashea a hay veces una que si bolsa de tenés, comentarios. la cosa, si tenés de repente muchos tatuajes, tenés una vida sexual súper activa. Posta hay gente que ha asumido eso de mí y es como, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Sí, 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 sí. Como cuando Sí, decían de hay que una algunos mujer es que, lesbiana si se rapa al costado. claro, tal cual, Y tal ya de eso cual. ya te hace lesbiana. Tenés que cumplir con un, además, si lo sos, tenés que cumplir con una cierta estética, ¿viste? Porque si no, no sé, no sos una buena lesbiana. Acá preguntaban algo que me parece como re interesante también, que surgió ahí como que se estaban discutiendo entre los comentarios, el tema de que alguien decía, no sé si fue una pregunta o fue una crítica o lo tiró, de estoy asexual. Y alguien le decía también como, no se está asexual, se es o no se es. Y alguien preguntaba al mismo tiempo, uniendo con esto, de no hay como fases o etapas respecto a la sexualidad y la asexualidad. Por ahí está bueno que no sé, que puedas Preguntar, hablar un poco sí, de esto porque es un prejuicio, una idea muy común que se tiene de, tal o cual. una frase que Eso, surge como muy sí, común. eso siempre proviene de lo mismo, de la no poder diferenciar deseo sexual de atracción sexual. Imagínate, yo acá me encanta siempre dar vuelta a la pregunta, ¿estás homosexual a veces? ¿Estás heterosexual a veces? Ves que no tiene sentido, o sea, ya he sabido que ese tipo de pregunta no tiene sentido, con la sexualidad lo mismo, pero entiendo que viene de la confusión de siempre. Deseo sexual no es lo mismo que atracción. Ahí está el tema. Sí, a veces entiendo que esta pregunta, o más que pregunta, esta frase se dice muchas veces por esto, no con una mala intención, sino por una confusión que hay. Entonces, nada, ahora la versión cuarentena, como decíamos, la versión cuarentena es, uy, no cojo hace un montón, estoy reasexual. Y es entendible que venga desde el desconocimiento, pero al mismo tiempo es una frase que no está buena seguir reproduciendo porque, digamos, como que deslegitima un montón, digamos, la orientación sexual asexual, ¿no? Es Claro, no, tal como que cual. parece medio como burlón, me genera como eso, como, bueno, no, Bueno, la o sea, infantilización, ¿viste? Esto de la totalmente, infantilización. Pero también ese tupé de a veces quererte venir a decir, porque de afuera te ven de una manera y te interpretan de una, de quererte venir a decir, vos sos o vos no sos claro. algo. Y es como, che, pará, baja un cambio, que no lo estés entendiendo no significa, no te da poder de andar diciendo ese tipo de cosas. Eso pasa un montón. Claro, tal cual. Acá preguntan, ¿la asexualidad se puede tomar como identidad? ¿Por qué no? Si cualquier otra orientación se puede tomar, o sea, yo siento que forma parte de la identidad de una persona. No creo que sea la definición máxima de una persona, pero que forma Claro, tal parte cual. en algún sentido. Lo que hablábamos hace un rato también, es que, a ver, si hacemos, pero esto ya es como una mirada quizás como más, no sé, histórica, ponele, de cómo la sexualidad vino a definir un montón nuestras identidades, ¿no? Porque es como interesante para pensar por qué cuando yo me nombro, una de las principales cosas que tengo que decir es mi orientación sexual y eso es entendible que sea algo que uno quiera reivindicar ante sobre todo, ¿no? Ante un sistema cis, heteronormativo y demás, Es como que eso poder también tiene definirte. mucho que ver, totalmente. A ver, en esto yo muchas veces hay situaciones en las que tal vez no lo tengo que decir y lo digo, pero porque tengo esta fase de querer activista, de querer, che, bueno, es importante hablar de esto para que circule la información. Me Tal pasa con cual. el trastorno bipolar. He hablado del trastorno bipolar en la calle, pero porque me mueve el que se sepa del tema. Y lo mismo con esto, o sea, una vez alguien me acuerdo que me comentó, pero eso es algo que se vive en la intimidad, ¿por qué lo tenés que decir? Y es como que nadie tiene la obligación de decirlo, pero a su vez me parece que está buenísimo que se hable más abiertamente justamente para que llegue a esas personas que yo siempre pienso, a ver, si yo hubiera sabido de la sexualidad antes, tal vez me hubiera podido ahorrar un montón de situaciones muy malas. Ujú. Muy probablemente, y lo pienso por todas aquellas personas que están viviendo lo mismo y que porque no circula el término, ¿no? Porque hay gente que quiere acallarlo, se están perdiendo de eso, Ujú. del alivio de entender que no tenés un problema. Tal cual, y además también hay algo que es, de nuevo, como súper personal de qué cosas vos elegís mencionar de tu identidad, qué cosas vos percibís que a vos te dan identidad.
qué cosas vos sentís que son las palabras que necesitas nombrar para definir parte de tu existencia. Y obviamente, porque digo, también surge mucho esta frase en línea con la que vos decías, que hace un tiempo había hecho una publicación al respecto, que es como, qué fácil decirme que no me etiquete, que no me encasille, que no me diga, como que no me coagule en una etiqueta, cuando, bueno, siempre tuviste el privilegio de tener palabras que mencionaran lo que te pasa, porque esto Es también, que, ¿no? Es sí, algo que suele venir mucho de personas cis, heterosexuales, alosexuales, eso iba a ¿no? decir, eso iba a decir, tal cual, es que cuando vos tenés representación, no tenés necesidad de justamente indagar tanto. O sea, por ejemplo, en lo que es las series o las películas, personajes asexuales, creo que con suerte hay, no sé, 3 o 4, creo que uno solo se sabe que es Todd, de BoJack Horseman. Bueno, Bob de Esponja salió que era sexual, aunque ahí aparecieron muchas personas diciendo, no, no, es gay, y por lo que dijeron, no, no, es asexual. Y es como, y termina siendo a veces una pelea, ¿no? De representación, o cuando a veces algunas personas hetero dicen, están metiendo muchos homosexuales en las series. Y es como, eh, es importantísima la representación, más porque cuando uno también está creciendo, le das mucha bola a eso. Le das Sí, mucha bola a tus personajes favoritos, vas sacando como cuestiones identificatorias, ¿no? Y claro, de repente ninguno expresa lo que vos vivís en cuanto a la sexualidad y te quedás en un limbo que trae un claro. sufrimiento gigante. Más el Sí, tal cual, y peso de lo que además, está venimos diciendo. y pero por eso también es como eso, se siente como muy, como que da bronca, ¿viste? Cuando te dicen como, bueno, no te hagas Es como, líos, a no ver, busques sí, encasillarte, a ver, puede ser muy, a veces es muy desestabilizante todo ese proceso de llegar a entender, bueno, a ver qué palabra me define mejor, ¿no? O sea, y a veces uno se enrosca con esas cosas de, bueno, a ver, ¿qué me define más? ¿Cuál es la diferencia entre, no sé, bisexual y pansexual? Ay, ¿cuál me representa más? Es como que, y por ahí, bueno, de alguien que nunca tuvo la necesidad de cuestionárselo, o de que no le surgió, o de que, bueno, es muy fácil decir como, bueno, no te hagas lío, que fluya, que no sé qué. Porque, a ver, sí, la identidad fluye y está bueno como tener una visión, me parece, de entender que, a ver, que mañana puedes encontrarte siendo de otra manera y mañana te puede pasar otra cosa. Y está bueno tener como esa visión de poder entender que la identidad no es rígida, no es algo estático, ¿no? Porque acá también preguntaban, como no me quedó claro por qué no puede ser algo como que mute o que no puede ser una fase, digamos. La importancia de decir, bueno, la asexualidad como la bisexualidad, que son, considero que son como varias categorías en donde se suele decir mucho esto de es una fase, es importante decir que no es una fase para que deje de banalizarse, para que deje de intentar corregirse, pero al mismo es que eso lleva a las tiempo terapias de conversión, ese concepto. Totalmente, totalmente, o al juzgarte como que no te estás decidiendo, o sí, como una normalización, digamos, como un intento de, bueno, de normalizarte. Eh, o sea, es importante decir, che, esto no es una fase, o sea, me siento así, soy así, no, no es una fase, no es que ya se me va a pasar, o que no, o que estoy confundida, o demás. Pero al mismo tiempo teniendo en cuenta, sí, que la identidad es móvil y que mañana me pueden pasar otras cosas y puedo encontrar que quizás la forma que encontré de nombrarme en otro momento de mi vida, hoy ya no me sirve, no me representa y necesito otra categoría. Me parece que Y ahí tal vez está la por falta de riqueza, término. Fíjate, porque yo, totalmente. por ejemplo, yo me definí como heterosexual por un montón de años porque me atraían, ahora lo sé, estéticamente y sensualmente hombres. Y entonces, claro, yo me decía hetero, pero porque me faltaba el tener el concepto asexual, que cuando lo encontré ahí me empezó a cerrar todo. Y de hecho también me di cuenta, por ejemplo, que yo soy, bueno, grisexual, pero considero que soy pan romántica porque justo se me Claro. terminó dando una situación de estar en una relación con una chica y fue como, wow, mirá qué loco, en este sentido puedo, mirá, ahora lo... Pero justamente porque pude acceder a ese término. Claro, claro, Después, quien crea totalmente. que las etiquetas son un cuadradito así, para mí están errados. Este, porque es como, además cada uno, como te digo, es, lo que importa es qué siente una persona y cuánto eso le sirve para explicarse. Porque Ujú. es un garrón vivir sin entenderte a vos.
Sí, acá dicen justo, no existen las etiquetas, es como decir el amor es amor. Es fácil de decirlo, es casi un discurso hollywoodense. Si no existieran las categorías de la sexualidad, solo existe la heteronorma como normalidad. Tal tal cual, es como este discurso muy, bueno, sí, hollywoodense pusieron acá, o muy banalizado. Bueno, no existen las etiquetas y qué sé yo, digo, desde una, o sea, ojalá, no sé, qué sé yo, me sale el juicio de valor acá, ¿no? Pero ojalá viviéramos en un mundo queer, viste, sin etiquetas y donde, pero a ver, tenemos una normatividad muy instalada La y ante eso heteronorma es, está, por la eso, es heteronorma como, está y es importante nombrar lo que está por fuera de eso. totalmente, Porque hay personas viviendo, justamente, viviendo sufrimientos muy grandes por no tener, no estar nombradas, básicamente. tal cual. Sí, acá yo me anoté, porque de las historias, bueno, esto, recalcar que Maga tiene unas historias destacadas muy piolas, donde, no sé, trabajas un montón de estas cuestiones de frases y de prejuicios y de cosas que se escuchan todo el tiempo. Estoy revisando como las que había, a ver si hay alguna así piola como para... Porque nos quedan 10 minutitos de vivo, te comento, a Dale, mí se me bien. pasó Ahí, volando. mira, acá piden libros. No estoy segura de si hay libros, pero por ejemplo, Kinky Vibe, que es un perfil acá de Insta de un sex shop, si mal no recuerdo, tienen en las historias destacadas un fanzine sobre asexualidad que está buenísimo. Y si no, después se pueden buscar, no hay que buscar en los medios de comunicación. Eso sí, en noticias o cosas de medios no No, toquen nada porque no no. siguen sin entender. Una vez nos dio un montón de bronca porque en un grupo de acá de Argentina estaban buscando a alguien para hacerles entrevistas, qué sé yo, y entrevistaron a un grupo, pero después ellos contaban, che, cambiaron todo, sacaron cosas, los mismos presentadores presentaron el tema mal, porque dijeron asexuales, los que no les gusta el sexo, ya empezamos mal. Entonces, buscar blogs o buscar avenitas, avenes, son como las organizaciones, ¿no? Que más información tienen, pero eso, medios de comunicación, por favor, no. Sí, a mí me habían pasado hace poco un grupo de Facebook que es Biblioteca Sexual, que la verdad que está bueno porque También, hay un montón de material, creo que bueno, que ahí ya también pasa por poder discriminar cada uno y porque hay un montón de cosas, digo, como que le resulta más piola, que textos tienen una mirada copada, pero bueno, en general se comparten textos que tienen cuestiones útiles y interesantes de pensar. Había un libro que ahora no recuerdo de quién era, sé que está disponible solo en inglés, lamentablemente, pero se llamaba Asexualities. Bueno, no sé, después lo dejo en las historias. Si lo encuentro, lo dejo en las historias porque ahora no me dale. estoy acordando el nombre. Pero está, leí una parte y está muy bueno. Lamentablemente, de nuevo, muchos de los materiales que hay como desarrollados están en inglés. Mm. Hay pocas traducciones y yo creo que por suerte lo que estamos encontrando de a poco en activistas y demás es como poder rescatar relatos bueno, hay varias cuentas en Instagram, ¿no? Está desde Chile, que quizás creo que estaban viendo acá el vivo, Sí. Haces y Arros Chile, Agrupas acá en Argentina, que está muy bueno porque difunden un montón de material y un montón de conceptos también que nos ayudan a pensar estas cuestiones. Exactamente, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí decías de que habías anotado algunas de las frases. Ah, sí. No, había algo que a mí me pareció como re interesante, porque también lo leí en un par de relatos. En una del proyecto fotográfico que vos habías hecho, Sí, había una foto que habías puesto algo del contrato, que los besos a veces se sienten como un contrato o algo así. No sé si sí, querés como explayar eso porque me pareció muy bueno. sí. Eso, o sea, ese proyecto lo hice antes de yo saber que era sexual, en una búsqueda de justamente explorar esas cosas, de por qué no sentía nada, por qué, si me gustaba alguien, pero siempre faltaba algo, etcétera. Y me pasaba mucho de sentir esto, de que, bueno, si te estabas besando con alguien, significaba que sí o sí iba a terminar en sexo, iba a tener que terminar en Ujú. sexo. Como que tenía muy fuerte, muy presente esa sensación, y que era un garrón, porque vos a veces te pasaba esto de, bueno, no, estoy en el momento, pero ya no quiero. Esa cuestión que nos cuesta tanto a veces de decir, che, para, hasta acá. Sí, tal Viste cual. que todavía ese concepto de que sigue muy metido, es más, es muy difícil sacárselo a la cabeza, de que si llegás hasta cierto punto no tenés vuelta atrás.
Tal cual. Eso es re jodido. Tal cual, porque también, Este, también es como, sí, eso, o sea, hay un montón de demostraciones de muchas veces de afecto, de cariño o de interés, quizás ni siquiera es cariño, pero es un interés hacia la otra persona que están fuertemente sexualizadas. Entonces es como que, por más que, o sea, está buenísimo que hablemos de consenso y de que podamos entender que el consentimiento es no solamente reversible y demás, sino que es específico. O sea, vos estás consensuando, no sé, un beso, pero no estás consensuando, no sé, tener relaciones sexuales con esa persona. Pero al mismo tiempo opera esta expectativa social de que, bueno, si ya accediste a esto, y bueno, el paso siguiente es el otro. Y a veces, por más que la claro, otra sí o persona con sí. la que, capaz que está con una persona que nada, que digamos no te está violentando y te da lugar a que vos te puedas expresar y todo, pero a veces, digamos, vos misma estás pensando Muchas veces como una misma se le impone. Sí, una vez hice tal una cual, encuesta sobre esto y salió de que en general es una autoimposición, pero obviamente esa autoimposición viene de todo un concepto que hay por afuera. Acá dicen de totalmente. lo de atracción sexual y deseo sexual, que sigue sin entenderse. Había una analogía que una vez me gustó, que era que la dijeron en un grupo de asexualidad, que era el deseo sexual es el hambre y la atracción es el antojo hacia algo puntual. Y uno puede tener hambre pero no tener antojo hacia nada, puede no tener hambre ni antojo pero aún así comer, tomemos comer como tener relaciones, o tener uno pero no el otro y aún así también comer. Esa me pareció una buena analogía, me encantan las analogías para explicar Sí, cosas. está buena porque baja más a tierra con un ejemplo Más a tierra, más tal cual. divertido, sí, 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 totalmente. espero que con esa se entienda un poco mejor. Igual, bueno, Pero siempre es indagar y ir se profundizando fueron hasta el nivel que uno sumando, quiera. sí, se fueron sumando varias personas que quizás, bueno, se perdieron la primera parte donde quizás lo explicábamos Claro, como más detalladamente, pero bueno, la idea es que el vivo ahora que lo terminamos lo dejo guardado, así que para quienes se sumaron después lo pueden chusmear desde el principio, si no falla internet y no me falla la tecnología, va a quedar guardado, así que tranca. Y bueno, ya nos quedan 3 minutitos, así que Maga, no sé, de mi parte te quiero también. agradecer un montón. Aparte que está buenísimo todo lo que charlamos, da como para seguir, pues siempre, da como Cuando para quieras seguir hacemos hablando. otro. Buenísimo, De dale. una, ¿no? A vos gracias por coparte también, porque a veces pasa mucho esto de que cuando una persona se acerca, no solo desde el activismo, sino también desde la experiencia, a veces llegar hasta profesionales, ¿no? Porque acá también me interesaba de vos justamente cómo sos crítica respecto a cómo la psicología trabaja estos temas. Me parece recopado, así que genial que lo hayas leído. Buenísimo. Bueno, Maga, te mando un beso y bueno, gracias a todos por participar. Así que nos estaremos viendo Perfecto. en otro vivo, en otro canal. De una, totalmente. Joya. Bueno, chau, Bueno, chis. chao, chao.